Hola, hola, gente guapa. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día espectacular. Les doy la más cordial bienvenida a mi canal, ese rinconcito de internet donde nos juntamos para desentrañar los misterios, los chismes y las historias más jugosas del mundo del espectáculo y más allá. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, un tema que ha generado controversia, pero que también nos ofrece una ventana a la reflexión y al crecimiento personal. La historia de Can Yaman, un actor turco que, como muchos de nosotros, ha tenido sus altibajos. Pero no se preocupen, no vamos a hacer juicios de valor a la ligera, sino que vamos a analizar los hechos, las declaraciones y sobre todo, esa metamorfosis que hemos visto en él. Vamos a ver cómo de la ofensa, o quizás malentendido, llegó a un aparente arrepentimiento. Ya saben que aquí nos gusta ir al fondo de las cosas, así que prepárense para una buena dosis de información, análisis y, por qué no, un poco de debate. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse al canal, a activar esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, y a dejarme un comentario al final contándome qué les pareció. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar. Bueno, para entender bien de qué estamos hablando, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Can Yaman, para quienes no estén familiarizados, es este actor turco que saltó a la fama internacional gracias a telenovelas como Erkenci Kuş o Pájaro Soñador, como la conocimos por aquí. Su carisma, su atractivo físico innegable y su talento interpretativo lo convirtieron rápidamente en un ídolo, especialmente entre el público femenino. Y con esa fama, vino la atención mediática a las entrevistas, los eventos, y también, por supuesto, algunos episodios controvertidos. Es que en realidad la historia de Can Yaman es un claro ejemplo de cómo la fama, a veces, puede ser un arma de doble filo. Y no se trata solamente de que te persigan los paparazzi, sino de cómo uno mismo maneja esa exposición pública. Hubo un momento hace unos años en que las redes sociales y algunos medios de comunicación empezaron a hacerse eco de actitudes y comentarios que para muchos resultaron ofensivos o al menos poco afortunados por parte de Can Yaman. Esos episodios generaron una ola de críticas y, sin duda, marcaron un punto de inflexión en su carrera y en la percepción que el público tenía de él. Uno de los incidentes que más resonancia tuvo fue un vídeo que se hizo viral donde, supuestamente, el actor realizaba comentarios considerados sexistas durante una entrevista en España. Si bien es cierto que el contexto de esa conversación era distendido y probablemente algo desenfadado, las palabras exactas y, sobre todo, la forma en que fueron pronunciadas, no dejaron a muchos con un buen sabor de boca. Se hablaba de energía femenina en un tono que para algunos fue despectivo y reduccionista. La polémica no se hizo esperar y las redes sociales se inundaron de comentarios negativos, reproches y acusaciones de machismo. La imagen del galán turco de pronto se vio manchada por esta controversia. Pero este no fue el único episodio que generó malestar. También hubo acusaciones de comportamientos agresivos en el set de grabación, de trato poco amable con algunos compañeros de trabajo y de comentarios egocéntricos en diversas ocasiones. Todo esto, sumado a la controversia del vídeo, fue creando una imagen de Can Yaman que se alejaba bastante de la del ídolo que muchos admiraban. Es importante aclarar que en algunos casos, los hechos fueron narrados de manera exagerada o incluso manipulada, pero es innegable que existía un patrón de comportamiento que al menos generaba preocupación en sus seguidores. Claro, algunos dirán que la fama tiene un precio y que los famosos siempre están bajo el microscopio, pero también es cierto que cada uno es responsable de sus actos y palabras. Y en el caso de Can Yaman, esa responsabilidad parecía haber quedado un poco de lado en ciertos momentos. Pero ojo, aquí no venimos a juzgar de manera implacable, sino a entender el proceso. Porque es evidente que algo cambió. Después de esa etapa convulsa, después de la tormenta de críticas, empezamos a ver a un Can Yaman diferente. Un Can Yaman que, al menos en apariencia, parecía haber reflexionado sobre sus errores. Y esa es la parte interesante de la historia. Porque la capacidad de reconocer los propios errores y de cambiar de actitud es algo que nos concierne a todos, y ver a una figura pública como Can Yaman pasar por ese proceso puede resultar inspirador para muchos. No es fácil admitir que uno se ha equivocado, no es sencillo dar marcha atrás y pedir disculpas, especialmente cuando se está en el ojo público y hay millones de personas observando cada uno de tus movimientos. Pero Can Yaman pareció estar dispuesto a hacerlo. Las primeras señales de cambio llegaron a través de sus redes sociales. Empezamos a ver mensajes de agradecimiento a sus fans,
reflexiones sobre la importancia de la humildad y, en algunos casos, disculpas implícitas por sus errores del pasado. Ya no veíamos esa actitud de arrogancia y egocentrismo que había caracterizado su comportamiento anterior. Sus entrevistas también empezaron a mostrar un tono más amable y respetuoso. Ya no se limitaba a hablar de sí mismo, sino que también se interesaba por las experiencias de los demás. Parecía haber una intención real de querer enmendar sus errores y demostrar una versión más auténtica de sí mismo. Obviamente algunos se mostraron escépticos y creían que todo era parte de una estrategia de marketing para mejorar su imagen pública. Y es cierto que es difícil saber qué pasa realmente por la mente de una persona, sobre todo cuando es una figura pública. Pero al menos en apariencia, el cambio era evidente. Y no solo se trataba de un cambio en su discurso, sino también en sus acciones. Empezó a participar en obras de caridad, a apoyar causas sociales y a involucrarse en proyectos solidarios. Esto sin duda contribuyó a mejorar su imagen pública y a generar una percepción más positiva entre sus seguidores. Algunos incluso decían que se trataba de un nuevo Can Yaman, un hombre que había aprendido de sus errores y que estaba dispuesto a dar lo mejor de sí. Es que la historia de Can Yaman nos enseña que todos somos susceptibles de cometer errores, que todos podemos tropezar y caer. Pero lo importante no es caer, sino levantarse, aprender de la experiencia y seguir adelante con una mejor versión de nosotros mismos. Y en ese sentido, la historia de Can Yaman puede ser un ejemplo de superación personal. No estoy diciendo que debamos olvidar sus errores del pasado, ni mucho menos, pero sí creo que debemos darle el beneficio de la duda a una persona que ha demostrado un verdadero interés por cambiar y mejorar. Ahora bien, es importante analizar también las posibles razones que llevaron a Can Yaman a cambiar de actitud. Podríamos decir que el rechazo del público y la presión mediática tuvieron un papel fundamental. La ola de críticas, sin duda, debió haberlo hecho reflexionar sobre las consecuencias de sus actos y palabras. También es posible que su equipo de relaciones públicas le haya aconsejado cambiar su estrategia y su discurso para recuperar el favor del público. En el mundo del espectáculo, la imagen es fundamental, y la imagen de Can Yaman había quedado bastante dañada. Pero más allá de las razones externas, también es posible que haya habido un proceso de reflexión interna, un verdadero deseo de cambiar y de ser una mejor persona. Puede que la fama y el éxito lo hubieran mareado en un momento dado, y que la experiencia de ser criticado y rechazado lo hubiera ayudado a poner los pies en la tierra y a valorar lo que realmente importa. Es que a veces las experiencias difíciles nos obligan a madurar y a crecer como personas. Y quizás ese fue el caso de Can Yaman. Otro aspecto interesante a analizar es el papel de los fans en todo este proceso. Los seguidores de Can Yaman, a pesar de su decepción inicial, siempre han mantenido un cierto grado de esperanza y de cariño hacia él. Muchos le hicieron saber su descontento de manera constructiva, señalando sus errores y pidiéndole que reflexionara sobre su comportamiento. Y cuando el actor empezó a mostrar señales de cambio, muchos fans le dieron una nueva oportunidad y lo apoyaron en su proceso de transformación. Esto nos demuestra el poder que tienen los fans y cómo su opinión puede influir en la trayectoria de un artista. También nos recuerda que la relación entre un artista y su público no es unilateral, sino que se trata de un diálogo constante, de una interacción en la que ambas partes se influyen mutuamente. Y en el caso de Can Yaman, el apoyo de sus fans fue fundamental para su proceso de recuperación. Por supuesto, no todos están convencidos del cambio de Can Yaman. Algunos todavía creen que todo es una farsa, una estrategia de marketing para limpiar su imagen y volver a recuperar la popularidad que había perdido. Y es entendible que exista ese escepticismo. Cuando una persona ha cometido errores en el pasado, es difícil confiar plenamente en su arrepentimiento. Pero también es importante recordar que las personas cambian, que todos merecen una segunda oportunidad y que juzgar a alguien por sus errores del pasado puede ser injusto. Lo que creo que debemos hacer es observar sus acciones y su comportamiento a partir de ahora, y darle el beneficio de la duda. Si Can Yaman realmente ha aprendido de sus errores, lo demostrará con su comportamiento a lo largo del tiempo. Y si no es así, entonces las críticas volverán a surgir. Pero mientras tanto, debemos mantener la mente abierta y permitir que la persona se gane nuestra confianza con sus actos y palabras. También es crucial destacar que el proceso de arrepentimiento y cambio no es lineal. No se trata de pasar de un extremo al otro de la noche a la mañana. Puede haber recaídas,
puede haber momentos en los que las viejas actitudes vuelvan a aparecer. Pero lo importante es seguir trabajando en uno mismo, seguir esforzándose por ser una mejor persona y seguir pidiendo disculpas por los errores del pasado. Y en ese sentido Kanyaman nos está mostrando que el cambio es posible, que todos podemos mejorar y que el camino hacia el crecimiento personal es un proceso constante. No debemos esperar la perfección, sino celebrar el progreso y apoyar a las personas en su camino hacia el cambio. Porque todos cometemos errores y todos merecemos una segunda oportunidad. Y esa es, en esencia, la lección que podemos extraer de la historia de Kanyaman. Es verdad que muchas veces nos quedamos con las primeras impresiones, que nos resulta difícil perdonar y olvidar los errores del pasado, pero creo que la historia de Kanyaman es una invitación a la reflexión, a la empatía y a la comprensión. Nos muestra que la fama no es un escudo que nos haga inmunes a los errores, que todos podemos cometer equivocaciones y que todos tenemos la capacidad de cambiar y mejorar. Y más allá de si Kanyaman es realmente sincero o no en su arrepentimiento, lo importante es que su historia nos sirva de ejemplo y nos haga cuestionarnos sobre nuestros propios prejuicios y nuestra propia capacidad de perdonar. Porque al final todos estamos en el mismo barco, todos somos seres humanos imperfectos que estamos en un proceso constante de aprendizaje y crecimiento. Y si hablamos un poco de su presente, lo que vemos es que Kanyaman está volviendo a sus proyectos actorales. Ha protagonizado una serie en Italia y sigue explorando nuevas oportunidades en el mundo del espectáculo. Es evidente que su imagen pública se ha recuperado considerablemente y que en gran medida ha logrado superar la crisis que atravesó hace unos años. Claro, sigue habiendo críticas y escepticismo, pero también hay un gran número de personas que le han dado una segunda oportunidad y que apoyan su trabajo. Y eso es, en definitiva, lo que importa, que una persona tenga la posibilidad de redimirse, de enmendar sus errores y de volver a empezar de nuevo. Así que, ¿qué pasó realmente con Kanyaman? Pues probablemente una combinación de factores: errores, críticas, reflexión, cambios de actitud, disculpas, nuevos proyectos y, sobre todo, la capacidad de aprender de los errores y de seguir adelante. Es una historia compleja con muchos matices y con diferentes interpretaciones, pero que al final nos deja una lección valiosa. Que el camino hacia el crecimiento personal es un viaje constante y que la capacidad de perdonar y de dar segundas oportunidades es fundamental para construir una sociedad mejor. En resumen, hemos visto cómo Kanyaman pasó de una etapa de controversia, donde fue acusado de comportamientos machistas y egocéntricos, a una etapa de reflexión y aparente arrepentimiento. Hemos analizado los incidentes que generaron la polémica, las señales de cambio en su discurso y sus acciones, las posibles razones que llevaron a ese cambio y el papel fundamental de sus fans en todo este proceso. También hemos hablado del escepticismo que aún existe entre algunas personas y de la importancia de dar el beneficio de la duda y de observar su comportamiento a lo largo del tiempo. En definitiva, hemos explorado una historia compleja y llena de matices que nos invita a reflexionar sobre la fama, la responsabilidad, el error y la capacidad de cambiar y mejorar. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis, que les haya resultado interesante y que les haya dejado algo para pensar. Como siempre, les agradezco de corazón por su tiempo, por su apoyo y por su energía. Recuerden que este canal es un espacio para el diálogo, para el debate y para compartir nuestras opiniones de manera respetuosa. Así que los invito a dejar sus comentarios, a compartir sus puntos de vista y a contarnos qué les pareció la historia de Kanyaman. ¿Creen que realmente ha cambiado? ¿O piensan que todo es una estrategia de marketing? Los leo con mucha atención. Y antes de despedirme, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho, a darle like al vídeo si les gustó y a compartirlo con sus amigos y familiares. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y siga ofreciendo contenido de calidad. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, gente guapa.